Hola, buenos días. Agradecer al comité que me haya invitado para participar en esta ponencia. Les voy a hablar de la embolización selectiva en la patología inflamatoria articular y me voy a centrar en la patología del hombro congelado y de la rodilla en la artritis, en la artrosis de rodilla. El hombro congelado es una patología que genera bastante limitación, de preferencia en mujeres y con una etiología generalmente idiopática. Lo más importante es que el 35-40% de los casos son refractarios al tratamiento conservador y exigen más maniobras. En general, el diagnóstico es clínico, pero nos podemos ayudar de imágenes como la ecografía, en la que vemos un ligamento glenohumeral muy engrosado con respecto al del otro lado, o generalmente de la resonancia, donde se observa una ocupación del intervalo rotador en el que se ve un teñido del tejido inflamatorio cuando hacemos una secuencia con contraste intravenoso y saturación grasa. La patología, la base patológica de esta inflamación se ha podido demostrar en modelos animales. Una vez que se hace un bloqueo quirúrgico del húmero de una rata y pasa algunas semanas, se observa un marcado engrosamiento de la cápsula glenohumeral, y previamente se ha visto en muestras histológicas ya en el año 2012 que en patologías de capsulitis adhesiva lo que hay es una marcada proliferación de vasos, al lado de los cuales hay también crecimiento de fibras nerviosas. La diferencia clara entre un hombro congelado y una patología más habitual como una rotura del manguito rotador. Ya en el año 2014, el doctor Okuno describió los primeros casos de identificación de esta neovascularización en el hombro congelado y el buen resultado tras la embolización de esta neovascularización. El objetivo, como digo, de esta embolización en la patología del hombro congelado es identificar esta microvascularización y poder taparla. El procedimiento se hace una vez que se ha diagnosticado la capsulitis adhesiva y que tenemos alguna prueba de imagen que nos sirve para el diagnóstico claro de esa patología. Tenemos un acceso arterial por el que podemos hacer una arteriografía, identificar el teñido vascular aumentado desde esa arteria axilar, incluso en drenaje venoso precoz, y eso ya nos permite acceder a los vasos aferentes con microcatéter. Una vez que los identificamos, los embolizamos generalmente con antibiótico, la mezcla de imipenem y contraste iodado, otras veces con algunas partículas entre 100 y 300 micras. El imipenem, una vez que lo mezclamos con el contraste iodado, permanece en una solución bastante más estable, en la que se identifican, si lo miramos al microscopio, estos cristales entre 70 y aproximadamente de 70 micras, que son los que producen el taponamiento de esos vasos patológicos. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las arterias que fundamentalmente aportan a esa articulación: la supraescapular, la rama acromial del tronco toracoacromial, la rama coracoidea y las dos circunflejas humerales. También la circunfleja escapular nos aporta vascularización hacia esas zonas. Este es el esquema más habitual, pero hay muchas variaciones en el origen de las arterias que interesa conocer para hacer el procedimiento. Les muestro aquí un caso de una mujer de 42 años en la que se ve una marcada vascularización en la zona superoexterna de la cabeza humeral. Podemos hacer la arteriografía selectiva de la circunfleja humeral posterior, llegar hacia esa zona y tapar esos vasos desde el origen. Al final nos queda una pobreza vascular que no veíamos en la fase inicial, comparando la arteriografía pre a la posembolización. Esto es lo que tenemos que tratar de conseguir. No siempre hay un único aporte desde una arteria. Lo habitual es que encontremos varias arterias produciendo zonas de teñido vascular aumentado en la articulación. En este caso nos obliga a hacer una cateterización desde la radial con un catéter invertido a veces para conseguir el acceso a la circunfleja humeral posterior en este caso, y continuar el procedimiento para acceder a la coracoidea, identificar el teñido y poder hacer la embolización para tener este resultado. La imagen pre
y después de la embolización, mostrando la disminución de esa vascularización. Yo les puedo contar un poco el resumen de la experiencia de la embolización en 66 hombros, con un periodo de evolución entre 6 meses y 3 años, un éxito clínico considerable teniendo en cuenta que consideramos éxito clínico si conseguimos embolizar, acceder a una por lo menos de las arterias que nos están mostrando esa vascularización. Y quizá lo más llamativo es que la recuperación completa de la movilidad se consigue en casi un 45% y desaparece completamente el dolor en la mitad de los casos. No solo les quiero comentar la patología del hombro congelado, sino la utilización también de este procedimiento en pacientes con artrosis de rodilla, fundamentalmente en las etapas 2 y 3, en los grados 2 y 3 de esta valoración radiológica, porque en la etapa 4 ya el tratamiento es la prótesis. La base fisiopatológica es similar a de la capsulitis adhesiva, es decir, en la osteoartritis se produce degeneración del cartílago hialino y ahí se puede ver neovascularización, estableciéndose como un círculo vicioso entre la neovascularización y la osteoartritis de la rodilla. Se producen vasos nuevos que aportan mediadores de la inflamación y eso facilita que se desarrollen nuevos vasos y que sigan llegando mediadores de inflamación a esa patología. Interesa conocer, por tanto, si tenemos que llegar a embolizar esas zonas, las arterias que aportan más vascularización, como la genicular descendente, las dos geniculares superiores, el lateral y medial, y las dos geniculares inferiores, lateral y medial, incluso la recurrente tibial. Esto es lo más habitual, pero hay también descritas múltiples variaciones en el origen de estas arterias que merece tener en cuenta. En esta mujer de 68 años que ya tenía una prótesis en la rodilla izquierda, ahora tenía dolor en el compartimento externo de la rodilla. Desde la genicular lateral externa se ve una zona de hipervascularización que se puede embolizar y tratar. No solo en los procesos de artrosis o osteoartritis de rodilla verdadero, sino en los que se desarrolla fibrosis después de haber padecido o haberse sometido a una ligamentoplastia, como en este caso del cruzado anterior. Desde la genicular descendente se observa una zona de hipervascularización que se puede tratar, o incluso también en procedimientos que permanece el dolor después de poner una prótesis, como en este caso en la rodilla izquierda, persistía el dolor en el compartimento externo y se identifica una zona de vascularización dependiente de la genicular superior lateral, la rama medial de esta arteria. En estos casos, ese dolor probablemente viene mediado por desarrollo de patología inflamatoria y también por desacople en los ligamentos y en las estructuras que se ven modificadas por la propia prótesis. ¿Cuáles son los resultados publicados en rodilla? Pues también entre un 60 y un 70% de mejoría de los síntomas con este procedimiento. En la capsulitis adhesiva del hombro ya las habíamos comentado previamente y son parecidos a los de nuestra serie, y también hay que tener en cuenta que se está realizando este tipo de procedimiento para otras patologías inflamatorias articulares o periarticulares con aceptable resultado. En resumen, lo que les quiero decir es que la embolización en patologías como la capsulitis adhesiva del hombro o la osteoartritis de rodilla parece un procedimiento asumible, seguro y con buenos resultados clínicos que merece la pena tener en cuenta. Esto es todo. Muchas gracias.